¿Qué les parece? ¿Hacemos ejercicios de la guía o necesitan resolver alguna duda? ¿De la guía mejor? ¿Algún ejercicio en particular? No, ya. Entonces, podríamos partir desde el primer ejercicio. Eh, Veamos. Aunque lo que dice el primer ejercicio. A ver, un momento, les voy a compartir la pantalla. Listo. Ven mi pantalla, ¿cierto? A ver, está cargando. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Genial. Ya. Entonces, veamos la primera pregunta. Realiza un algoritmo que llena una matriz de 3 por 3 y verifique cada número ingresado si es primo o no. Bueno, esta en realidad está bastante sencilla. De hecho, la había hecho recién aquí, aparte antes de que me conectara. Pero la vamos a hacer de nuevo desde el principio para cachar cómo se hace. Ah, otra cosa, ¿están trabajando ahora con Python o siguen con PSInt? Con PSInt todavía. Ah, ya, perfecto. Vale, comencemos con el primer ejercicio entonces. Dice que hay que hacer un algoritmo que llene una matriz de 3 por 3 y verifique por cada número ingresado si es primo o no. Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer en este ejercicio sería, bueno, de partida de definir las variables que nos piden, que sería hacer la matriz de 3 por 3. Entonces primero partimos por definir una matriz que va a guardar valores enteros. Y decimos que esta matriz va a ser de 3 por 3. Ya. Y bueno, y parece que según el input se va agregando uno por uno los valores solamente. Entonces, bueno, como es de 3 por 3 tenemos un valor fijo de números que tenemos que colocar para la matriz, que en este caso serían 9. Ya, entonces, podemos hacer un bucle para, pero vamos a necesitar antes dos variables más para ir leyendo, para ir diciendo cuál es la posición de la fila y la posición de la columna de la matriz. Bueno, entonces por ejemplo puedo definir la variable fila como entero, que va a ser la fila 0, fila 1, fila 2, y definir columna como entero. Ya, entonces vamos a ir partiendo, tomando primero las filas entonces. La fila partiendo desde el índice 0, porque tenemos que recordar que siempre parten desde el 0. Todo lo que sea arreglos y matricios. Bueno, ya está el 2. Bueno, ¿y por qué hasta el 2? Porque se supone que como tenemos una matriz de 3 por 3, se crea la fila, esta va a crear la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Y en el caso de la columna también. Columna 0, columna 1 y columna 2. Entonces tiene que leer desde el 0 hasta el 1 y sumándose de uno en uno para la fila. ¿Ya? Claro, ya tenemos entonces, estamos leyendo desde la fila y ahora también necesitamos ingresar otro para en donde vaya tomando las columnas. Hasta 2 también con paso 1. Esto es porque cuando vamos a tomar la primera fila,
eh, decimos ya, estamos en la... Bueno, no hay ningún ejemplo aquí cerca. Vamos a hacer algo aquí rapidito. Listo. Porque en este primer para, donde dice fila igual 0, va a decir que vamos a estar aquí, ¿cierto? Pero está como, entre comillas, considerando la fila completa. Pero la idea es que nosotros vayamos ingresando valores eh, por, por una parte de la matriz, por ejemplo, una acá, después otra acá, y después pasar a la siguiente fila. Ya, entonces, claro, partimos primero que vamos por la fila 0, pero que de la fila 0 vamos a también ingresar un valor en la columna 0, ya, que sería entre comillas acá. Por eso lo hicimos de esta forma. Ya, ¿ha quedado claro hasta acá? Sí, perfecto. Ya, entonces, bueno, para ver cuál parte de la matriz estamos tomando, vamos a... Esto es opcional, no es necesario que lo hagan, pero es más que nada para ver dónde, en qué parte de la matriz estamos ingresando valores. Voy a colocar que se muestre ahí como la fila y la columna en donde se va a ingresar el valor. Entonces pongo a escribir matriz y como sin saltar para verlo hacia el lado, y leemos, ingresamos el valor en la posición I, J. Ya, bueno, aquí ya, bueno, después de definir entonces la parte para ir leyendo la fila y las columnas de la matriz, ingresamos entonces el valor que corresponde a la matriz. Vamos a probarlo hasta aquí para ver cómo vamos. Variable I no definida. Ah, claro, me equivoqué. En vez de IJ estamos con fila y columna. Veamos, línea 15. Ah, claro, me faltó cambiarlo aquí también. Fila, columna. Ahora sí. Por ejemplo, bueno, lo que se ve hasta el momento está muy bien. Ya por lo menos está buena la parte en donde podemos ingresar los valores. 5, 7, 55, 19 y 11. Ya, bueno, y ahí se ve en qué parte lo estamos ingresando. Ahora, voy a borrar esto. Listo, podemos ingresar valores en los matrices. Y ahora, ¿qué nos están pidiendo? Ver si es que cada valor ingresado es un primo o no. Ya, entonces después de ingresar los valores dentro de la matriz, vamos a tener que recorrer la matriz. Ir verificando valor por valor a ver si es que existen valores primos o no. Entonces, lo que podríamos hacer aquí como para volver a recorrer la matriz, podemos copiar y pegar esto aquí abajo. Aquí voy a colocar para identificar nomás, leer valores matriz. Y esta parte sería verificar números primos. Ya,
bueno, copiamos y pegamos, y esta parte obviamente la borramos porque no la necesitamos. Ya, ahora entonces, para ir verificando el valor de las filas y las columnas, bueno, tenemos que tomar un valor de la matriz y verificar si es número primo cada valor. ¿Y cómo verificamos que es un número primo? Tenemos que tomar este valor y comenzar a dividirlo desde 2 hasta un valor menos de este valor que tomamos. Por ejemplo, si tomamos el 27, tenemos que dividirlo desde el 2 hasta el 26. Con el 6 sería desde el 2 hasta el 5. ¿Ya? Y si en algún momento da resto 0, entonces significa que no es primo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tomamos un valor de la matriz y vamos a tener que incluir otro valor para. Ahí les voy a explicar por qué. Entonces, esto puede ser ya una variable k que parta desde el... no, miento, un divisor se va a llamar. Que parte desde el 2 hasta el valor que se encuentra, que tenemos tomado, y la columna, por ejemplo, puede ser 27 menos 1, con paso 1. Ya, bueno, aquí tenemos que definir esta variable antes de comenzar a utilizarla. Podemos hacerlo aquí, definir divisor como un entero. Ya, aquí entonces, claro, partimos desde 2 hasta el valor que va a tener la matriz acá, que por ejemplo va a partir con 0 y 0, que en este caso, bueno, podría ser 27, menos 1, 26, y bueno, partiendo desde el 2 hasta el 26, de 1 en 1. Ya, vamos comprobando entonces, partiendo desde el 2. Aquí tendríamos que usar entonces una función si para que nos vaya indicando en qué momento deja de ser primo, ¿cierto? Pero nos va a hacer falta entonces otra variable más. Vamos a definir un valor lógico, es primo, como lógico. Ya este valor es primo nos va a decir si es que el número que estamos tomando es primo o no. Ya cuando ingresemos, tomemos un valor de la matriz, vamos a asumir que hasta el momento es primo el valor, antes de comenzar a verificar si es primo o no. Y en el caso de que entonces de que el valor de la matriz, al dividirlo por este valor, nos da 0, entonces significa que no es primo. Y ahí entonces tendremos que indicarle que esto es falso, que no es primo. Ya así con este valor después, cuando terminemos de hacer el recorrido, antes de verificar el siguiente valor, tenemos que indicar si se mantuvo como primo o no. Entonces, si es primo, aquí no es necesario colocar los verdaderos porque como es un valor lógico, lo toma al tiro. O sea, no es necesario hacer la comparación, podemos dejarlo así solamente. Y va a verificar si es que es verdadero o es falso de forma automática. Entonces, si es primo, hay que imprimir un valor que diga sí, y en el caso de que no lo sea,
hay que escribir un valor, hay que escribir otra cadena que diga no, que al final no es primo. ¿Se entiende hasta el momento el procedimiento? ¿Se entiende lo que hicimos acá? Voy a agrandarlo un poquito. ¿Está todo claro? Genial, Ignacio. Naomi también. Genial. Ya. Entonces, bueno, entonces después de hacer la división hasta casi el valor del que tomamos, verificamos si es primo o no. Claro, y después tendría que seguir con el siguiente número. Probémoslo hasta ahora, cómo nos va, cómo funciona esta cosa. Ya, con los mismos valores de aquí: 27, 6, 8, 3, 5, 7, 55, 19 y 11. Ya, y vamos. Claro, no está escrito de la misma forma, pero por lo menos ya tenemos bien esa parte. Porque los primeros tres indica que no es primo, los siguientes tres dicen que sí es primo, y los últimos tres dice que el primero no es primo y los otros dos es primo. Entonces, hasta el momento el código verifica bien que dice que el valor es primo o no es primo. Ahora, si queremos hacerlo exactamente igual a esto, aquí tendríamos que hacer un par de arreglos más dentro de este bucle para verificar si es que son números primos. Por ejemplo, uno de los arreglos que tendríamos que hacer es, claro, como dice que sí y no, no se escriben hacia abajo, tenemos que indicar entonces que cuando se imprima es sin saltar. Y sin saltar. Ya, esto va a hacer que se escriban de corrido. A ver, voy a dejar mejor el código puesto para que vayamos viendo cómo se va modificando. 27, 6, 8, 3, 5, 7, 55. Claro, como está puesto como sin saltar, se ve todo apegado. Ya, bueno, y para separarlo entre comillas, como esto tiene una coma y un espacio, lo que podemos hacer, este lado, aquí, es claro, después de imprimir este valor, tendríamos que imprimir la coma, pero no cuando estemos en la última columna. Entonces, si la columna es menor a 2, que se supone que el 2 es la última columna, entonces ahí escribimos la coma y el espacio. ¿Ya? Solo cuando sea 0 y 1. Ah, y claro, tiene que ser sin saltar también. Ahí por lo menos cuando ya 0 y 1 de las columnas se hace la coma y el espacio, pero la última columna no. Ahí queda pegado porque todavía no hemos hecho nada al respecto con eso. Ahora, ¿cómo le hacemos el salto hacia abajo? Para... Veamos. Ya. Entonces, claro, toma el valor de la columna, verifica si es primo o no, imprime. Ya cuando termine de imprimir una fila completa, que sería que tendría que terminar este bucle, cuando termina, nosotros podemos poner que se haga un salto de línea, que puede ser un carácter vacío, pero mientras no diga sin saltar, va a ser el salto hacia abajo. Y como se puede ver en pantalla, ahí sí quedaría más exactamente en cómo lo piden que se vea en el ejercicio.
Espera ahí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ya. ¿Quedó claro cómo hicimos este ejercicio? ¿Se entendió cómo se realizó, cómo colocamos esto, las comas y el texto para que se vea tal cual como sale en el output? ¿Sí? Ignacio, ¿te quedó alguna duda al respecto? Genial. Bueno, este sería entonces el, lo que sería el ejercicio 1 de la guía. Ya, mejor les voy a subir esta versión porque, bueno, esta está igual, pero está con otras variables. Les voy a subir esta para que, bueno, puedan identificar bien las variables. Ya. Eh, ¿Qué otro ejercicio de la guía les gustaría ver? Por lo que estoy viendo parece que hay muchas preguntas. Hay 19 preguntas. No sé si han intentado realizar la guía y hay algún ejercicio que quizás eh, les complicó un poco realizar, que quieran ver ahora. ¿O quieren que sigamos con la pregunta 2? La pregunta 12. Veamos. Dada una matriz cuadrada de n por n, podemos nosotros podemos elegir las dimensiones, o el máximo entre comillas. Claro, el máximo tendría que ser, en este caso, 49, y un n impar. Realizar un programa que muestre un rombo. Aquí también hay que jugar harto entonces con el escribir y el sin saltar. Por ejemplo, n igual 7. Ya, veamos cómo podríamos hacer este ejercicio. Aquí, guía 4, pregunta 12. Todo chao. Se me perdió el peso. Ya, entonces, bueno, de partida tenemos que hacer la matriz. Voy a colocar como matriz nuevamente, que tiene valores. Bueno, en este caso si es un rombo que son como asteriscos, debería ser entonces tomar valores caracteres, en este caso, como carácter. Y obviamente esto tiene dimensiones. Y bueno, como nos indican que se tiene que eh, leer un N49, supone que el máximo de dimensión, la cantidad máxima de dimensiones que puede tener esto tendría que ser 50 y 50. Me faltó colocar que son la matriz. Claro, 50 en vez de 49 porque se supone que tendría que leer desde el... O no, dejémoslo como 49. Claro, porque quería uno de más. Porque claro, igual los índices se cuentan desde el 0, pero aquí nos piden que igual se pueden contar como desde el 1. Ya, entonces... ya, y tiene que ser más encima también impar.
Bueno, una de las primeras cosas que deberíamos hacer entonces es pedirle al usuario que ingrese n, el largo de esto. Claro, también tenemos que definir n entonces. Disculpen, tengo una gata aquí que me está molestando. Ya, eh, listo. Pero nos piden que tiene que ser un número impar n. Entonces vamos a tener que pedirle al usuario que bueno, en realidad no tiene que ser un mientras, tiene que ser un repetir. Hasta aquí n sea distinto de 0. Bueno, aquí hicimos un bucle entonces para que se pida un valor de n que sea impar. Y para forzar que sea impar, hacemos este bucle repetir que se supone que se tiene que salir cuando se cumpla esta condición. Que, bueno, que sea impar básicamente. Que la división por 2 dé un resto diferente de 0. Ya, ahora, para hacerlo como cubo Rubik. Mm, bueno, tendríamos que suponer que si son, por ejemplo, si ponen n igual 7, bueno, se supone que parte desde el medio y va subiendo. Se le agregan dos más a los lados, después otros dos más a los lados y otros dos más a los lados. Este sería un límite. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. ¿Ya? Bueno, entonces podríamos partir con las filas en este caso. Podríamos hacer un para entonces. Bueno, vamos a necesitar otra variable aquí. Definir. Déjalo como ahí, como entero. Que esta va a ser para recorrer nuestras filas. Bueno, lo voy a dejar como fila. La fila igual 0. Partimos del índice 0 hasta eh, el valor de n, que por ejemplo podría ser 7 menos 1. Porque claro, en realidad tenemos que leer 7 valores, pero estos se cuentan desde el 0, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con paso 1, hacer, creo que venía, claro. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí entonces? 4, 5, 6, 7. Mm. Bueno, si vemos el ejemplo que está aquí, eh, no sé, por ejemplo, tomamos los índices, como si nos imaginamos como el número de los índices del cuadrado. En la primera fila, el asterisco que está solo está en el índice 3. 0, 1, 2, 3. Entonces podríamos quizás partir desde ahí. Eh, claro, tendría que ser como la mitad básicamente. Después, como lo agregamos a los lados, la verdad está un poco complejo, la verdad nunca he hecho un ejercicio así. No sé si ustedes tienen alguna idea quizás. Veamos, veamos qué podríamos hacer.
Bueno, para que vaya avanzando también, para que vaya imprimiendo hacia abajo, la idea es que va como avanzando también según las filas. Mientras sea menor a la mitad, va aumentando y mientras sea mayor a la mitad, va disminuyendo, ¿cierto? Esta es otra pista que nos puede servir también para hacer el código. Ya, entonces, bueno, eh, por lo que se ve, siempre en la mitad de la matriz va a haber un asterisco. Ya, claro, partimos de la fila cero, por ejemplo, y si dividimos n dividido en 2, 7 dividido en 2 es 3,5, pero como es un valor entero, queda como 3, ¿cierto? Entonces este asterisco, si lo colocamos aquí, quedaría en el índice 3, 0, 1, 2, 3. Claro, quedaría al medio y por lo que se ve en todo el resto de las filas siempre hay un asterisco ahí. Ya, entonces eso no tiene ninguna condición, siempre va a haber un asterisco en la mitad de las columnas. Esta parte va a ser de las columnas. Ya, y bueno, y para avanzar en lo siguiente, entonces, podríamos decir que si la fila es menor que la mitad de n, 2, 3, entonces, mmm, bueno, se supone que es cero, entonces, o sea, partimos la fila cero para, aquí quizás podríamos hacer un para, y ya, esto, aquí vamos a definir otra variable que se puede llamar columna, definir columna también como entero, voy a ir contando las columnas, columna, hasta, veamos, a ver, necesito pensarlo un poquito. Claro, porque la verdad mi idea es como que ir tomando un punto al medio y empezar a colocar hacia los lados. Quizá un par no me va a servir.
Oh, disculpen, quizás sí me va a servir. Pero tendría que partir con la columna. Tendría que partir desde la mitad. Esto puede ser hasta la mitad también. Menos el valor de la fila. Con paso a paso. Déjenme probar algo.
Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Como para explicarles qué es lo que estoy tratando de hacer. Ya, por ejemplo, supongamos, o sea, tomando el caso de que, por ejemplo, ingresamos un n igual a 7. Tenemos que considerar la cantidad de filas que hay, bueno, que en este caso serían 7. Y, por ejemplo, para la primera mitad, que sería cuando la fila sea menor a la mitad de n, que serían, bueno, en este caso, como dijimos, hasta 3. Se supone que mientras sea la fila 0, 1, 2, mientras va avanzando, van agregando valores a la izquierda, y hacia, o sea, los asteriscos hacia la izquierda y hacia la derecha. Por ejemplo, cuando es fila igual 0, por ejemplo, claro, parte con la columna desde la mitad, que sería 3, hasta eh, n, hasta la mitad también, que sería 3, menos la fila, que sería 2. O sea, no, perdón, al principio esto se mantiene como 3. Ya, partimos desde 3 hasta, bueno, cuando fila igual a 0, hasta 3 también, con paso menos 1, claro, va a imprimir aquí un asterisco a la mitad. Cuando, por ejemplo, sea 1, cuando pasemos a la siguiente fila, partimos de la mitad también y va a ser hasta 2, que sería la mitad 3 menos la fila que va a valer 1, sería 2. Entonces partimos de 3 hasta el 2 con paso menos 1. Aquí iríamos en reversa, entre comillas. De ahí va a tener que ir rellenando hacia atrás. Entonces los asteriscos, y por ejemplo en este caso también cuando la fila siga siendo 1, tiene que rellenar hacia adelante también. Partimos desde la mitad, que sería el índice 3, hasta el índice 3 más 1, que sería 4, con paso 1. Aquí va rellenando hacia adelante. Ya partiendo desde 3 hasta el 4, por ejemplo. Ya cuando sea, por ejemplo, la fila igual a 2, va a ser desde 3 hasta 1 en este caso, y de aquí desde 3 hasta 5. Ya aquí va rellenando. Aquí al medio, se supone que ya cuando sea la fila igual a 3, se supone que estamos aquí ya al medio donde hay asteriscos en todas partes. Entonces, bueno, se rellena nomás con asteriscos esa parte de la matriz. Y para la última mitad, eh, básicamente es lo mismo que aquí, cuando rellenamos la primera mitad. Pero por ejemplo cuando ya pasemos donde hay una mayor cantidad de asteriscos, cuando estemos en el índice 5, ya partimos la mitad 3 hasta la mitad también, que sería 3 menos, si dejamos solamente la fila y estamos en la fila 5, va a quedar un valor negativo. Entonces le tenemos que restar a esto la mitad, que sería 3, disculpen, 5 menos, claro, diría como 5, no, 0, 1, 2, 3, disculpen, era la fila 4. Eh, columna 2, o sea, perdón, columna 3, partimos de la columna 3, hasta 3 menos 4 menos 3, que sería 1. Entonces aquí queremos también con 4 menos 1 sería 3. Claro, nos quedaría hasta 0. O sea, no, perdón, hasta 3. Veamos. Tenemos que hacer que rellene 2 veces hacia atrás.
Cuando la fila es 4, entonces se le restan 3, quedan 1, más 1, 2. Sería 3. Disculpen, me enredé. Sería n partido en 2. La fila que sería 4 menos 1. Esto sería como hasta la 3. Pero necesitamos que llegue hasta el índice 1. Claro, voy a tener que sumarle 1 y vamos a probar. A ver, hay que hacer un para ir viendo cómo resulta la matriz. Veamos que nos resulta esto. Por ejemplo, n igual a 7 y posición no inicializada, matriz 0, 0. Esto es la línea 49. Ah, es porque nunca le ingresamos ningún valor. Solamente estaba tomando los asteriscos. Mm, exactamente. Bueno, una solución rápida podría ser lo siguiente. Bueno, y no, parece que no muestra nada. Vamos a tener que verificar dónde estuvo el error. Vamos paso a paso. Vale, verifica que es impar. Bueno, esta parte debería estar rellenando. Vamos aquí, ¿qué pasa?
pero verifica que es menor. Claro, ya rellena, está rellenando los valores supuestamente. Aquí no se pueden ver los valores, parece. No, creo que no. Qué extraño, ¿no? Voy a tratar de verificarlo aquí también. So- Qué extraño, no está tomando la... No se está ingresando el valor. Puede que esto quede fijo quizás, pero no debería. Chuta, este ejercicio me lo está ganando. Hay que ver qué está... ¿Cuál puede ser el error? ¿Por qué no está imprimiendo? Porque claro, aquí claro, digo que son caracteres vacíos, pero... No, el mismo caso. Me esperan un momento, voy a tratar de buscar dónde está el error. Ya, eh, bueno, ahora tengo... Hice una corrección del ejercicio anterior. El problema que tenía era que, por ejemplo, no... Cuando hacíamos las comparaciones, por ejemplo, en esta parte,
Esto nunca resultaba porque al final esto nunca se volvía un número entero, sino que quedaba como un número decimal, que en el caso del ejemplo era 3,5. Claro, entonces como que tomaba la columna 3,5 por ejemplo, hasta 3,5. Claro, y después iba variando 2,5, 1,5, 4,5. Y eso nunca nos iba a servir como para definir los índices. Entonces por eso nunca se mostraba. Ya, la idea era que quedaran como números enteros, pero nunca sucedía. Entonces la corrección que hice fue crear estas dos variables nuevas en donde, o sea, para definir los que van a ser números enteros y que además, eh, bueno, para definir cada variable se tienen que truncar. Se usa la función trunc para poder pasarlo de decimal a entero. Como el trunc básicamente le elimina la parte decimal. Ya, creé estas variables entonces y también cambié las condiciones de cómo se debería evaluar la matriz para ver dónde colocar los asteriscos y dónde no. Ya, bueno, esto es solamente como para revisar si es que avanza bien o no, como para intentar debuguearlo, por decirlo de alguna forma. Y lo que reescribí fue lo siguiente, que mientras el número de las filas sea menor o igual a la mitad, bueno, que claro, en este caso va a dar 3,5, pero no importa, lo importante es que para nosotros funcione como que se mantenga desde el 0 hasta el 3, y el 3 sería la mitad de el índice que corresponde a la mitad de la matriz. Ya, bueno, si es menor, mientras sea como básicamente esto es decir que si es bueno, esto básicamente si es la primera mitad de las filas, incluyendo la del medio, entonces claro, lo que hace es evalúa la columna, evalúa si la columna se encuentra dentro de los límites que definimos anteriormente. Ya, esto lo voy a repetir aquí. Ya, entonces, bueno, si estamos dentro de la primera mitad, para poder calcular los límites, la idea es que esta matriz, ¿dónde está? Aquí. Adiós. Esta matriz, mientras van avanzando las filas, hasta la mitad se tienen que ir como aumentando hacia la derecha y hacia la izquierda. Y para eso lo que hice fue calcular la mitad, ya claro que es 3,5, pero como se va a truncar, asumimos que son 3, y se le suma el número de la fila. Para el límite superior y en el caso del límite inferior se resta. Ya se suma para que avance como hacia adelante, por decir, y se resta para que avance hacia atrás. Esto después voy a descomentar esto para poder mostrárselos después cómo funciona. Ya, por ejemplo, como teníamos 7 y la mitad es 3, bueno, al principio, claro, como la fila es del índice 0, se mantiene como 3. Límite superior 3, límite inferior 3, y se imprime solamente la columna 3. Después, la siguiente fila es 1, esto se vuelve 4, esto se vuelve 2. Entonces ahí el límite inferior y superior sería entre 2 y 4. Entre los índices 2, 3 y 4 se tienen que imprimir los asteriscos. Y así sucesivamente. Ya, para la última mitad fue un poco más complejo el proceso, porque ahora hay que hacerlo en reversa, teniendo como desde la parte completa y comenzar a reducirlo de a uno, tanto hacia la derecha como a la izquierda. Bueno, y para eso lo que yo hice, por ejemplo, asumiendo que, tomando el ejemplo que está en la guía, y bueno, sabemos que la mitad es 3, entonces se supone que
ahora, como ya se imprimió en la fila completa, se tiene que disminuir tanto hacia la izquierda como a la derecha, tal como se ve aquí en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, ya, en donde se muestra todo era desde el índice 0 hasta el índice 6. Y ahora nosotros queremos que para el siguiente los límites sean entre el 1 y el 5. Y para eso, por ejemplo, hice esta ecuación que fue ya la mitad 3 para el límite superior, y a esto básicamente le resté lo que sería, bueno, esto en realidad no necesita ser truncado, pero lo dejaré en paréntesis para que se vea bien. N-1, que básicamente sería 6, menos el número de la fila, que aquí ya partiría desde el 4. ¿Ya? Entonces, claro, 6 menos 4 sería 2. ¿Ya? Entonces, 3 más 2 nos daría 5 para el índice 5. Y aquí, bueno, entre comillas lo invertí. Esto, claro, se mantiene como 3. Y ahora a esto yo le sumé o sea, igual le resté la fila, pero en vez de... Perdón, le resté la n ahora. Y le sumé un 1. Porque esto sería 7. No, disculpen, 4. Asumiendo que ya pasamos la mitad. 4 menos... 4 menos 8. Que esto sería menos... Ah, no. Un momento. Claro, sería 4 menos 8. Esto sería menos 4. Entonces esto después se resta. Eh, claro, y aquí después entonces las condiciones es ir mostrando ya que se encuentren dentro de los límites. Si se encuentran dentro de los límites, se imprime el asterisco. Y si no, claro, y si no, se imprime un carácter vacío. Lo mismo en el caso, bueno, también he evaluado aquí cuando era el caso, en este caso, aunque por lo que estoy viendo creo que está redundante, así que lo podemos eliminar. Vamos a eliminar esto, esto y esto también. Sí, que creo que no lo vamos a necesitar. Porque ya hicimos la comprobación aquí arriba como para definir los límites. Ups, se me corrió un poquito. Entonces en este caso sí funcionaría. Es básicamente lo importante es definir dónde están los límites. Ya, que serían con estas ecuaciones. Ahora, igual yo dejé esta parte, o sea, les voy a dejar esta parte comentada, pero esto es como para que puedan ver cómo va avanzando. Veamos si cambia aquí. Exactamente. Ya, por ejemplo, desde la matriz 0, claro, o sea, estamos en la fila 0 y los límites se mantienen ahí, como 3,3. Y ya cuando es llegamos a la columna 3, esto está dentro de los límites, entonces se imprime. Ya, para la siguiente fila, el límite se vuelve 2 y 4. Ya, entonces cuando la columna llega entre el 2 hasta el 4, se imprimen los valores. Y así sucesivamente. El 1 al 5 y después del 0 al 6, que se supone que ya es la fila del medio, la 3, del índice 3. Ya, y claro, y cuando pasamos ya la mitad, se supone que esto ya debería como invertirse, entre comillas, el avance. Ahora de 0 a 6 se vuelve de 1 a 5, después 2 a 4, y hasta que llega ahí. Ya, entonces ese era el procedimiento. Y vuelvo a repetir, el error que tuve antes fue por el hecho de que nunca convertí
los números que se volvían decimales como enteros. Entonces por eso nunca iban a coincidir con los índices, porque no existe un índice con valor decimal.